Hola, yo soy Axel Prestigui y voy a presentar la charla titulada Paseos T compatibles, en donde platicaré un poco sobre los resultados que mi asesor, el doctor Gerardo Miguel Tecpa Galván, y yo obtuvimos durante la elaboración de mi tesis de licenciatura. Para introducir el tema de estudio, me gustaría comenzar con una aplicación donde supondremos que nos encontramos en un país inmerso en una guerra civil. El gobierno de este país tendrá bases a lo largo de su territorio que se comunicarán a través de una red inalámbrica. Sin embargo, algunas de estas bases estarán muy lejanas y la red inalámbrica no será suficientemente potente como para poder comunicar directamente dichas bases. Aquí tenemos representado por estas líneas las bases que sí pueden comunicarse directamente. Por ejemplo, estas dos se encuentran lo suficientemente cercanas como para poderse transmitir información, pero estas otras dos están demasiado lejanas, por lo que no pueden comunicarse directamente. Ahora, muy probablemente el gobierno necesitará que dos bases lejanas se comuniquen, por lo que será necesaria una ruta de bases del gobierno por las que el mensaje que se necesita comunicar pueda transitar. El problema es que como el país se encuentra en guerra civil, estos enlaces que se utilizan para el transporte de información están encriptados y por tanto puede suceder que si estamos usando esta ruta para el transporte de información entre estas dos bases, a lo mejor la encriptación usada de estos dos enlaces consecutivos es muy parecida y como es muy parecida si un mensaje transita por estos dos enlaces, se corre el riesgo de que el mensaje sea interceptado y por tanto la seguridad del gobierno se vea comprometida. ¿Cómo vamos a modelar esta situación? Vamos a considerar la gráfica que induce nuestro problema, en donde los vértices serán las bases del gobierno y dos vértices serán adyacentes si las bases del gobierno se pueden comunicar de manera directa. Aquí tenemos la gráfica donde le hemos asignado un nombre a cada una de las bases. Vamos a concentrarnos en la base B y para esta base vamos a crear una nueva gráfica a la que llamaremos TDB, en la cual sus vértices serán las aristas incidentes en el vértice B, es decir, son los posibles enlaces por los que puede mandar información el vértice B. A una gráfica cuyos vértices son las aristas incidentes en B le llamamos una gráfica de transición para B. Dos vértices en TDB serán adyacentes si la encriptación usada y los enlaces que están representando es lo suficientemente distinta como para que el tránsito de un mensaje a través de ellos dos sea seguro. Por ejemplo, aquí tenemos que BZ y BX son adyacentes. Por lo tanto, un mensaje que pase a través de B por estos dos enlaces pasará de manera segura. Sin embargo, si observamos, BZ y BU no son adyacentes, por lo que si un mensaje transita a través de B por estos dos enlaces, se corre el riesgo de que el mensaje sea interceptado. Con esto, vemos que la utilidad de la gráfica TB es modelar quiénes son los cambios seguros y quiénes no son cambios seguros para el tránsito de información a través de B. Por lo tanto, necesitaremos una gráfica de transición para cada uno de los vértices de la gráfica original. Por ejemplo, estas de aquí. Una vez que tenemos una gráfica de transición para cada vértice, a la familia de gráficas de transición le llamamos un sistema de transición. Este sistema de transición nos permite saber quiénes son las rutas seguras por las que podemos mandar información. Por ejemplo, si queríamos mandar información entre los vértices W y Y consideramos la ruta WXY, podemos observar que no es segura, ya que si nos fijamos en el vértice X, los enlaces por los que se pasa la información no son adyacentes en la gráfica T de X. En cambio, la ruta WUZY sí es segura, ya que si nos fijamos en los vértices U y Z, los enlaces por los que transita la información son adyacentes en la gráfica respectiva de transición. A estas rutas seguras para el envío de información les llamamos caminos T compatibles. Ahora, supongamos que la información que se debe compartir entre W y Y es urgente. Por lo tanto, el gobierno nos podría solicitar que la ruta por la que mandamos la información, además de ser segura, sea eficiente y nos prohíba que una ruta segura no pase dos veces por una misma base. De esta forma, encontrar rutas seguras y eficientes para el tránsito de información se convierte en el problema de buscar trayectorias compatibles en nuestra gráfica. Stefan Seider estudió la complejidad computacional del problema de determinar la existencia de una trayectoria T compatible entre dos vértices distintos de una gráfica con sistema de transición, al cual él nombra el problema A-Compatible Path.
y demuestra que dicho problema es NP completo. Es decir, demuestra que determinar la existencia de estas rutas seguras y eficientes para el transporte de información en nuestro ejemplo inicial es un problema muy difícil. Nosotros consideramos después en la tesis el problema de, dado un vértice en una gráfica con sistema de transición T, determinar si dicho vértice se encuentra sobre un ciclo T compatible. Y usando los resultados de Seider es posible demostrar que dicho problema también es NP completo. Debido a estos resultados referentes a NP completud, nos preguntamos qué sucede si alivianamos un poco las restricciones de los problemas presentados previamente e introdujimos dos nuevos problemas análogos enfocados a paseos. En el primer problema, al que llamamos A paseo compatible, consiste en, dada una gráfica con sistema de transición T y dos vértices distintos U y B, existe un V paseo T compatible, y el segundo, al cual nombramos A paseo compatible, es, dado un vértice B, nos preguntamos si existe un paseo cerrado T compatible que pase por B. Lo que demostramos en la tesis fue que ambos problemas son solubles en tiempo polinomial. Y de hecho, fuimos un poco más lejos y demostramos que el problema de partir el conjunto de aristas en paseos cerrados T compatibles o determinar que no es posible también es soluble en tiempo polinomial. A este problema los nombramos A descomposición en paseos cerrados compatibles. Para realizar lo anterior, lo que hicimos fue, dada una gráfica G con sistema de transición T, por ejemplo esta que podemos ver en pantalla, construir una nueva gráfica a la cual llamamos G super T, y para construirla realizamos lo siguiente. Para cada gráfica de transición, por ejemplo aquí tenemos T de X, vamos a agregar a cada uno de los vértices como superíndice el vértice X. Lo que ese superíndice nos dice es, si bien el vértice XU representa la arista XU en la gráfica original, XU super X representa la misma arista, pero vista como incidiendo en el vértice X. Además, agregamos dos nuevos vértices X0 y X1, ambos estrellita, que representan al vértice original X. A esas nuevas gráficas les llamamos las gráficas de transición prima. Necesitaremos las gráficas de transición primas del resto de vértices, que aquí podemos observar. Y llamaremos B estrellita al conjunto de vértices que contiene a los vértices estrellita. Ahora realizamos la unión de las gráficas de transición primas y resulta que dicha unión es una unión disjunta, ya que si bien el vértice X sub estaba en la gráfica T de X y en la gráfica T de U, al nosotros agregar el superíndice X y el superíndice U, terminan siendo vértices distintos. Entonces, son vértices distintos que sin embargo representan la misma arista en la gráfica original, por lo que los haremos adyacentes. Resulta que todo vértice que no está en B estrellita tiene un vértice compañero que representa la misma arista en la gráfica original, por lo que hacemos adyacentes a dichos vértices. Aquí podemos ver las aristas agregadas en azul, y lo que podemos observar es que es un apareamiento que satura a todos los vértices que no está en B estrellita. A este apareamiento lo llamamos M. La gráfica resultante es la gráfica G super T. Veremos la utilidad de esta gráfica en el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una gráfica con sistema de transición T y un paseo T compatible, que es este de aquí. Vamos a ver que podemos reinterpretar este paseo en la gráfica G super T. ¿Cómo hacemos esto? Pues bien, iniciamos en el vértice B y recordemos que en la gráfica G super T el vértice B estaba representado por los vértices B0, B1 estrellita, por lo que iniciamos en B0 estrellita. Después, el paseo continúa usando la arista BX, vista como incidiendo en el vértice B, puesto que estábamos en el vértice B. Eso en la gráfica G super T lo tenemos como el vértice BX super B. Después, usando la arista BX, llegamos al vértice X, es decir, es la arista BX vista como incidiendo en el vértice X. Eso lo tenemos en G super T como el vértice XB super X. Continuamos y estamos utilizando la arista XW, pero estábamos en el vértice X, es decir, es la arista XW vista como incidiendo en el vértice X. En la gráfica G super T, eso lo tenemos como el vértice XW super X. Podemos continuar de esta manera hasta llegar a la última arista de nuestro paseo P, vista como incidiendo en el vértice final.
Es decir, la arista XU vista como incidiendo en U. Es decir, en la gráfica G super T lo que tenemos es el vértice UX super U. Nuestro paseo termina en el vértice U. Entonces podemos utilizar un representante de U en G super T, que en este caso es U1 estrellita. A esta nueva sucesión de vértices en G super T la llamamos P super T. Y si somos observadores, podemos notar que esta nueva sucesión en G super T es en realidad una trayectoria M aumentante. Una trayectoria M aumentante con respecto a nuestro pareamiento de aristas azules. Con esta idea en mente, lo que obtenemos es esta primera proposición que nos dice que un paseo T compatible entre dos vértices en la gráfica G puede ser reinterpretado como una trayectoria M aumentante en la gráfica G super T entre los vértices estrellitas representantes. Ahora la pregunta natural es si el recíproco se mantiene. Para esto observemos este otro ejemplo donde tenemos una trayectoria M aumentante de G super T. Es esta que tenemos en los vértices verdes y dado que solo nos interesa la trayectoria M aumentante, vamos a deshacernos del resto de vértices y de aristas. Aquí tenemos a la trayectoria M aumentante y aquí la podemos ver de manera más bonita. Vamos a poder interpretar esta trayectoria M aumentante en G de la siguiente manera. Nuestra trayectoria M aumentante inicia en el vértice Z0 estrellita. Este vértice era un representante del vértice Z en la gráfica G, por lo que iniciamos en Z. Los siguientes dos vértices nos dicen qué arista hay que utilizar, la arista ZW o WZ, e incluso nos dicen en qué sentido, en el sentido ZW. Entonces usamos la arista ZW. Los siguientes dos vértices nos vuelven a decir qué arista hay que utilizar, la arista WB o BW en el sentido WB. Es esta arista de aquí. Podemos continuar de esta manera hasta los últimos tres vértices. Estos dos últimos vértices nos dicen qué arista hay que utilizar, la arista WY o YW en el sentido WY, que es esta de aquí. Y finalmente nuestra trayectoria M aumentante termina en el vértice Y1 estrellita, que es un representante del vértice Y en la gráfica original. A esta nueva sucesión de vértices en G la denotamos por P super G. Y lo que observamos es que esta nueva sucesión de vértices es un paseo, pero no es un paseo cualquiera, sino que es un paseo T compatible entre los vértices Z y Y. Nuevamente, con esta idea en mente, obtenemos la proposición 2, que nos dice que una trayectoria M aumentante en G super T puede ser interpretada en G como un paseo T compatible. De esta manera, las proposiciones 1 y 2 nos dicen que en G hay un paseo T compatible entre dos vértices si y solo si en la gráfica G super T hay una trayectoria M aumentante entre los vértices estrellitas representantes. Con esto, podemos probar que el problema de encontrar un paseo T compatible entre dos vértices de una gráfica con sistema de transición o determinar que no existe es soluble en tiempo cuadrático con respecto al número de aristas. Y de la misma manera, dado un vértice en una gráfica con sistema de transición T, determinar si B se encuentra sobre un paseo cerrado T compatible o determinar que no existe es soluble en tiempo m cuadrado por n cuadrado. Para demostrar que el problema ADPCC es soluble en tiempo polinomial, necesitamos el siguiente teorema que nos dice que la gráfica GT menos B estrellita tiene un 2 factor tal que todos sus ciclos son M alternantes si y solo si existe una partición de las aristas en paseos cerrados T compatibles. Un corolario muy bonito de este teorema es la siguiente caracterización, que dice que G tendrá un paseo euleriano cerrado T compatible si solo si GT menos B estrellita contiene un ciclo hamiltoniano M alternante. Usando este teorema 5, es posible demostrar que partir las aristas en paseos cerrados T compatibles o determinar que no es posible es un problema soluble en tiempo polinomial. Esto fue todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado la plática.